¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos preguntado a nivel personal si Dios nos escucha o para qué sirve la oración de petición? Si las cosas van a seguir igual o siguen igual. Esta es una visión probablemente muy real y muy pesimista al mismo tiempo, porque yo estoy convencido que Dios nos escucha. Claro que nos escucha. Incluso muchas veces en la reflexión filosófica y antropológica nos hemos preguntado, ¿existe Dios después de Auschwitz? ¿Después de esa barbarie? ¿Existe Dios después de todas las guerras que estamos viendo, que tienen consecuencias letales para media humanidad, que van a provocar esas guerras, van a provocar hambrunas terribles? Pues bien, existe Dios, nos escucha, aunque muchas veces lo que vemos es el silencio de Dios y el ocultamiento. Vamos pues a prestar atención a estas lecturas que nos invitan a convencernos de que Dios nos escucha. Domingo 17 del tiempo ordinario, del ciclo C, 24 de julio. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días el Señor dijo: la acusación contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la acusación, y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron y se dirigieron a Sodoma, mientras el Señor seguía en compañía de Abraham. Entonces Abraham se acercó y dijo a Dios: ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás al lugar por los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente con el culpable. Lejos de ti tal cosa, de modo que la suerte del inocente no sea como la del culpable. ¿El juez de todo el mundo no hará justicia? El Señor contestó: si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham respondió: me he atrevido a hablar a mi Señor, que soy polvo y ceniza. Si son 5 para el número de 50 inocentes, ¿destruirás por 5 toda la ciudad? Respondió el Señor: no la destruiré si es que encuentro allí 45. Abraham insistió: quizá no se encuentre más que 40. En atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió hablando: que no se enfade mi Señor si sigo hablando. ¿Y si se encuentran 30? No lo haré si encuentro allí 30. Insistió Abraham: me he atrevido a hablar a mi Señor. ¿Y si se encuentran 20? Respondió el Señor: en atención a los 20 no la destruiré. Abraham continuó: que no se enfade mi Señor si hablo una vez más. ¿Y si se encuentran 10? Contestó el Señor: en atención a los 10 no la destruiré. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Cuando camino entre peligros, me conservas la vida. Extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo y tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo y hemos resucitado con Él, porque habéis creído en la fuerza de Dios que lo resucitó. Estabais muertos por vuestros pecados, porque no estabais circuncidados, pero os dio vida en Cristo. Pero Dios os dio vida en Cristo, perdonándoos todos los pecados. Borró el protocolo que nos condenaba con sus cláusulas y era contrario a nosotros. Lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan del mañana. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Y les dijo: Si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: Amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde: No me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide, recibe, quien busca, halla, y al que llama, se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? El primer texto del libro del Génesis, el Génesis es un libro que se está preguntando continuamente sobre aquellos aspectos esenciales del hombre, de la humanidad. Por eso es el libro del Génesis, del inicio de todo, de la creación del hombre, del pueblo de Israel, con todas las vicisitudes e historias que aparecen ahí. Y aquí vemos un típico regateo oriental entre Abraham y Dios. A propósito de Sodoma y Gomorra que se sitúan, vamos a decirlo así, al suroeste del Mar Muerto, una zona absolutamente desértica, inhóspita, que representa la maldad, la reina de las maldades, Sodoma y Gomorra. Pues bien, esas ciudades que son acusadas fuertemente y de cometer pecados graves, sin embargo, Abraham intercede por ellas y va regateando y va encontrando esa misericordia de Dios a cambio de esos inocentes. Encontrará esa justicia porque se dirige al juez de todo el mundo. Y no cesa Abraham, y una y otra vez y de manera reiterada. Nos está diciendo que así tenemos que pedir, de manera reiterada, sin parar, poniendo de nuestra parte todo lo que podamos, porque Dios nos escucha. Y Dios nos escucha y tenemos que convencernos de ello, porque ese convencimiento no tiene que ser un convencimiento intelectual o racional, tiene que ser el convencimiento que nace de lo profundo del corazón. Vamos pues a sentirnos Abraham, hablándole al Señor de todas las situaciones de nuestro mundo, que Él conoce perfectamente, pero que quiere que nosotros se las presentemos, como Abraham se las presenta. Segundo texto de San Pablo en la carta a los Colosenses es una pequeña síntesis de la teología del bautismo, en la que se nos habla de que en el bautismo fuimos sepultados con Cristo y hemos resucitado con Él. Pero sobre todo, porque habéis creído en la fuerza de Dios que lo resucitó. Esa es la clave. Creer en la fuerza de Dios que resucita todas nuestras situaciones. Porque todas nuestras situaciones nos llevan, como dice el texto, al pecado. Pero Dios nos da la vida en Cristo y perdona nuestros pecados y condena todo aquello, las cláusulas que han hecho que nuestra vida rezume más pecado que gracia. De ahí la importancia de vivir en profundidad el bautismo como esa fuerza de Dios que resucitó a Jesús y que nos resucita a nosotros
y nos hace creer profundamente en Él. Y luego tenemos el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, la primera parte, es el Padre Nuestro, esa oración que uno de los discípulos le pide a Jesús: enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y les dice el Padre Nuestro, que también, lógicamente, lo tenemos más completo en Mateo. Y a continuación, desprendiéndose de esta oración, hay 3 textos muy bonitos. Está el texto del amigo. Amigo, préstame 3 panes. Pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. No me molestes, le responde. La puerta está cerrada. Mis niños y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos, porque probablemente tenía que pasar por encima de ellos, despertarles. Sin embargo, es el tema de la inoportunidad de la oración, del atrevimiento de la oración, como Abraham en la primera lectura. Esto es lo primero. Lo segundo es la insistencia. La insistencia. Yo os digo que si no se levanta, se los da por ser amigo suyo. Al menos por la importunidad. La importunidad. Y finalmente les dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque en quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. Es decir, la convicción, estas 3 cosas que hemos dicho. La convicción, llamar a Dios Padre, la inoportunidad, la constancia y el convencimiento de que si pedimos se nos dará. Ahora bien, hemos de saber qué es lo que pedimos. Hemos de saber pedir. Y Dios, que nos escucha, tenemos que pensar que muchas veces lo que pedimos a lo mejor no vemos resultados inmediatamente y nos gustaría verlos. ¿Cuántas veces tenemos situaciones que presentamos ante el Señor con gran dramatismo y sentimos muchas veces la frustración de no vernos correspondidos? Pero Dios nos escucha y Dios está ahí, y a lo mejor la respuesta nosotros no la vemos de inmediato ni la podemos comprender, pero Dios es un corredor de fondo y nosotros muchas veces en la oración somos corredores de cortas miras. Por lo tanto, hemos de adecuar todo eso. Pidamos al Señor que nos enseñe a pedir y sepamos pedirle al Señor lo que realmente necesitamos. Finalmente, la conclusión de estas lecturas. Es impresionante cómo desde tiempos antiguos el hombre ha entendido la misericordia de Dios. Parece que Abraham juega con el Señor pidiéndole que no castigue al inocente, estrechando y pidiendo cada vez más. Y el Señor va cediendo. ¿Cómo no va a ceder si ha entregado a su Hijo para la salvación de todos? Esto nos cuesta de entender. ¿Cómo nos conoce el Señor? Pensamos que está lejos, pero Él mira y conoce cada corazón. Cuando te invoqué, tú me escuchaste. Pablo, que vive una nueva vida en Cristo, habla a los colosenses y habla también por su experiencia. Dios nos da la vida en Cristo perdonándonos todo. Dios, en la persona de su Hijo, hecho pecado, sometido a la ley, maldito por ella, le entregó a la muerte en cruz, liberándonos de la ley y llamándonos a los que creemos en Él a vivir una vida plena en Cristo. Lucas recoge en su Evangelio cómo enseñó Jesús a sus discípulos a orar, a hablar con el Padre, a pedir que venga su reino, a que nos dé el pan de cada día, a reconocernos pecadores, a no caer en la tentación. Y para que lo entiendan bien, les da ejemplos prácticos. Si viene un amigo a medianoche a pedirnos algo, no le rechacéis. Atendiendo las necesidades de vuestros amigos, vecinos, vamos haciendo el bien, vamos creando el reino. Porque ¿qué es el reino? Vivir en paz y concordia como hermanos. Así santificamos el nombre de Dios. Pedid y se os dará.
Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide, recibe, quien busca, halla, y al que llama, se le abre. Así es nuestro Padre.